Les habla Antonio Ledesma hoy 26 de julio cuando son las 5 de la tarde. Les hablo desde mi casa por cárcel, donde no puedo estar tranquilo. Como estoy seguro que no lo están millones de venezolanos, porque nadie puede estar tranquilo en una casa o en un hogar que ha sido convertido en un infierno. Porque todos los venezolanos sufrimos en carne propia el flagelo de la inseguridad, del costo de la vida, de la inflación, de la crisis de los valores. De esas familias que han perdido hasta la tradición, porque antes era normal, costumbre, en los sectores más humildes, cuando llegaba al vecino se le ofrecía el cafecito que ya no existe en los anaqueles ni sobre la mesa de nuestras casas. Quiero dirigirme a esos venezolanos valientes que han decidido tomar las calles y al mismo tiempo resuelto no salir de las calles hasta no conquistar la libertad. Quiero dirigirme a esos venezolanos que desde sus propios corazones han impulsado esta lucha. Venezolanos que tienen su propia narrativa, que tienen su propia película de lo que está pasando en Venezuela. Esos venezolanos representados por los escuderos, esos muchachos que con un escudo de cartón han salido a defender la democracia que no conocieron y no conocerán porque fueron asesinados. Representados en ese violinista que en medio de una nube de gases lacrimógenos interpreta el Gloria al Bravo Pueblo, de ese joven nudista que luchó con una Biblia en la mano, de esa monja que fue capaz de conversar en un minuto de conciencia con un uniformado armado hasta los dientes, de esa abuela que con mucho coraje se puso frente a una tanqueta, o de ese médico que tratando de dialogar, buscando la paz con los grupos policiales, más bien recibió como respuesta una andanada de presión de agua, o de ese grande liga, como llaman a ese muchacho que ataja en el aire las bombas que después regresa a los grupos represivos, o de ese piloto, o de ese humorista, o de esos tuiteros, o de esos cineastas, de esos cantantes que le escriben canciones de esperanza y de alegría a los venezolanos, que queremos un proyecto de vida, ese proyecto que describimos en pocos párrafos María Corina, Leopoldo y yo, en aquel documento denominado Documento para la Transición. ¿Qué es lo que queremos? Instituciones que funcionen, instituciones que sean la base de un gobierno, que sea capaz de acabar con la corrupción, que sea capaz de garantizar el Estado de Derecho, de presidentes que no actúen como aquellos caudillos a caballos, como aquellos predestinados, como aquellos mesías, que no se ciñen al Estado de Derecho, sino que mandan de acuerdo al estado de ánimo con que se levantan o con que se acuestan. Un gobierno que sea capaz de garantizarle a los venezolanos educación y salud con calidad. Un gobierno que sea capaz de poner a producir otra vez nuestras empresas privadas, de hacer posible que nuestra tierra pueda producir el maíz, el arroz, las leguminosas, la caña de azúcar, la papa, la cebolla, el tomate que tenemos que importar, que podamos desarrollar nuestra raza limonero, nuestra raza carora, para ser productivos en materia de ganado de doble propósito. Un gobierno que le garantice empleo digno a los venezolanos, no limosna, no dádivas, para que la gente viva allí en un hueco, sobreviva allí en la miseria, sino para que con nuevas oportunidades la gente pueda salir de la pobreza. Un gobierno que sea capaz de vencer la inflación, que es el látigo que castiga diariamente a los venezolanos. Un gobierno que ponga orden en el desorden cambiario, que le devuelva la majestad a PDVSA para que PDVSA produzca el petróleo que podamos comercializar, para que ese petróleo retorne a Venezuela convertido en plantas termoeléctricas, en autopistas, en carreteras, en escuelas, en universidades, en hospitales, que le devolvamos la decencia al Banco Central de Venezuela. Un gobierno capaz de erradicar el AMPA, que garantice derechos humanos, libertad de expresión, que haya paz, cero conflictividad y sobre todo recuperar los valores que encarnan la familia de un país. ¿Por qué llegamos a esto?
porque los actuales gobernantes traicionaron al pueblo cuando hablaban en nombre de una revolución. Maduro, usted y su camarilla llevan 18 años gobernando a Venezuela, pero lo que han hecho es una competencia a ver quién roba más, a ver quién compra el avión más lujoso, a ver quién exhibe la cartera de marca o la ropa fina, a ver quién se toma la copa de vino más costosa en el restaurante más lujoso, mientras que ese pueblo que ustedes han traicionado tiene que andar por allí rebuscando, rompiendo bolsas de basura. Y da dolor saber que padres y madres tienen que compartir con sus muchachitos un hueso de pollo que se chupan de las obras de McDonald's o de Pollo Arturo. De ese pueblo que no tiene luz. ¿Sabe por qué no hay luz? Porque se robaron el dinero que se dispuso para comprar los equipos eléctricos. No tiene agua porque se robaron el dinero que se dispuso para construir los acueductos. Que no tiene hospitales ni medicinas, porque como lo denunció la fiscal Luis Ortega Díaz, se robaron descaradamente millones de dólares destinados para que tuviéramos en Venezuela los mejores servicios de salud de América Latina. Y todo eso se cobija con la manta de la impunidad. Ustedes controlan todo. Quieren controlarnos hasta el derecho de respirar, hasta el derecho de opinar. No respetan los acuerdos internacionales, no respetan el sistema de justicia. Utilizan los jueces como sicarios para fusilar a quienes discrepamos de la manera como ustedes están destrozando a nuestro país. No respetan elecciones. Permítanme un paréntesis. Yo le gané a Aristóbulo Isturi siendo Chávez presidente de la República. Y ustedes lo que hicieron fue asaltar la alcaldía metropolitana, como han también asaltado la Asamblea Nacional después de un rutilante triunfo que obtuvo el pueblo el 6 de diciembre del año 2015. Y ahora hablan de diálogo. ¿De qué diálogo hablan ustedes? Se han convertido esas mesas de diálogos en burla. Dialogamos en el 2003. ¿Y qué pasó? Que después le arrebataron la licencia a Radio Caracas Televisión, cerraron emisoras de radio, metieron presos a periodistas, persiguieron a la gente. ¿De qué diálogo hablan? Del diálogo del 2014, que después que se levantaron quienes fueron a dialogar a Miraflores, lo que se desató fue una cacería de brujas y llenaron las cárceles de presos políticos. O hablan del diálogo del año pasado, donde nos robaron el referéndum revocatorio. Aquí ha habido un golpe continuado, porque cuando se desconoce la separación de poderes, cuando se le arrebatan las competencias y facultades al poder legislativo legítimamente designado por el pueblo, aquí lo que hubo fue un golpe de Estado que se profundizó con esta constituyente. Ya ustedes tienen una constituyente que integran 7 personas que hacen lo que le da la gana, como que si fuesen los dueños de Venezuela. Y eso es precisamente lo que condena el pueblo venezolano. Nos robaron el referéndum revocatorio. Nosotros entregamos las banderas de la marcha a Miraflores, del juicio político. Y eso tiene que recordarlo el señor Zapatero. Señor Zapatero, si usted hubiese contribuido a impedir que el año pasado nos robaran el referéndum revocatorio, no estuviéramos sufriendo hoy en día este drama, esta tragedia, porque esta constituyente la vinieron a anunciar 30 días después que habían sido asesinados 26 jóvenes venezolanos. Y por eso yo le digo, señor Zapatero, no, yo no quiero que usted venga a visitarme, no me visite. Yo más bien, en vez de que usted me visite a mí, yo le pido que vaya a visitar las tumbas, que por lo menos le lleve un ramo de flores a las tumbas de esos héroes, de esos caídos. No venga a visitarme a mí, yo prefiero que usted vaya a visitar a las cárceles, a ver si lo dejan entrar a las celdas donde están siendo humillados, donde están siendo torturados y mancillados más de 470 presos políticos venezolanos. Esa es la realidad. Y por eso el pasado 16 de julio
el pueblo de Venezuela ratificó lo que ya había dicho el 6 de diciembre del 2015. Eso más que una elección de diputados fue un revocatorio. El pueblo el 6 de diciembre del 2015 lo que produjo fue un golpe de timón, fue un sonido del diapasón para que se escuchara y Maduro entienda que tiene que entregar el poder. Y el 16 de julio hubo un mandato que indica que Maduro tiene que dar paso para que tengamos en Venezuela un nuevo gobierno, que la Fuerza Armada Nacional no puede ser una guardia pretoriana al servicio de un caudillo de turno, que cumpla órdenes de un jefe político, que la batalla que ganamos en Carabobo la estamos perdiendo en La Habana porque estamos siendo invadidos. Este es el único gobierno del mundo, el único país del mundo que paga para que nos invadan. Y eso nos duele. Y el 24 de julio le fueron a llevar ofrendas florales al Libertador. Yo estoy seguro que el Libertador debe estar revolcándose en su tumba, en su lecho profanado, de ver cómo sus esfuerzos se han perdido o se están perdiendo. Y por eso lo que le pedimos ahora a nuestros diputados es que hagan cumplir el mandato que nos dio el pueblo el pasado 16 de diciembre, cuando indica que debemos tener nuevos poderes. Un nuevo CNE, para que deje de ser la casa del truco y se convierta de verdad en un poder electoral que garantice elecciones transparentes. ¿Cómo nos ha costado no haber hecho esa sesión el año pasado? Por eso mi llamado a los compañeros de la unidad: cuidado con caer otra vez en trampas de diálogos que terminan arriando banderas que muchas veces la gente ve como una traición. Por último, mi agradecimiento a toda la comunidad internacional por su respaldo, a los expresidentes del Grupo IDEA, al señor Almagro, a quien podemos llamar el uruguayo más venezolano, a los parlamentos del mundo que nos han dado su solidaridad, y desde luego mi reconocimiento a ese pueblo que lo ha dado todo. Ese pueblo que, como lo he dicho en versos de Benedetti, no se rinda. No se rinda aunque se calle el viento. A ese pueblo al que le pedimos que no se rinda aunque se oculte el sol, aunque lo muerda el miedo o lo queme el frío, porque esta es la hora, este es el momento y tenemos que seguir en la calle. Y parafraseando a Gandhi, me despido diciéndole que nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado, pero que con un esfuerzo total obtendremos una victoria completa. Que Dios bendiga a Venezuela. Gloria al bravo pueblo.